Es un gusto poder hablar, pero es una responsabilidad muy grande. A mí me gusta hablar, pero hablar de la Biblia es una responsabilidad grande. Y siempre temo equivocarme y meter la pata y decir cosas que no debo, por eso es bueno que Dios dirija la vida de cada uno y dirija mi boca y mis palabras y mi corazón para poder decir lo que corresponde. Voy a compartir una cosita. Ahí estamos. A través de todo este año y medio casi, hemos ido haciendo un tour de este hombre que marcó épocas, marcó la historia de la humanidad y marcó la vida de más de una persona en esta tierra, más de miles y millones de personas. Jesús el judío, más que un rabino. Hemos ido aprendiendo cosas y vaya que nos quedan cosas para aprender. Y en este recorrido me ha tocado ya por tercera vez hablar del maestro de parábolas, de Jesús. Un revolucionario, pero el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Yeshua, nombres que expresan características de él y nos han ido mostrando facetas de la vida de Jesús que han influido en nuestro corazón y han hecho que podamos apreciar, conocer y querer más y amar más a nuestro Salvador. Y en esto de las parábolas, quisiera, si me permiten, hacer un repasito chiquitito de lo que eran las parábolas. Las parábolas mashal, en el idioma de la Biblia, en singular, son sentencias, adagios, aforismo, agudeza, dicho, proverbio, refrán, axioma, moraleja, máxima, anécdota, quiere decir parábola. Y en la Biblia hay muchas parábolas y por eso se llaman los meshalim de Jesús. En el Antiguo Testamento hay, por ejemplo, lo habíamos dicho, en Samuel 2:4 habla la famosa parábola de la ovejita robada por el hombre poderoso que le relató el profeta Natán a David. Dios le bendiga. Para hacerlo entender, gracias, para hacerlo entender a dónde había llegado su corazón con la historia suya con Betsabé. Y en el Nuevo Testamento son 52 las parábolas de Jesús, que tocan distintos temas, como por ejemplo el reino, la salvación, la sabiduría, la necedad del hombre, la vida cristiana, el juicio y otros temas más. Hoy nos toca hablar de el Evangelio en el Evangelio. Muchos de los que saben y a través de la historia han hablado de este pasaje de la Biblia refiriéndose a él como el Evangelio en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay este pasaje toca aspectos de la vida humana y aspectos de la vida de Jesús en parábolas y la vida de cada uno y nos llegan muy de cerca. Y que sabiendo estas cosas podemos ejemplificar el camino que tenemos que seguir o que alguien tiene que seguir para llegar a Cristo, a los pies de Él y poder acceder al regalo de la gracia. Lucas 15, del 1 al 32. Lucas 15, del 1 al 32, expresan tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de el hijo pródigo. Vamos a tocar un poquito de cada una esta noche para comprender un poco más el Evangelio en el Evangelio. Tres parábolas que nos hablan
de personas diferentes, personas como Marta, que está a mi lado, como Betty, que debe estar viendo, como Manuel, totalmente diferentes, gracias a Dios, porque más como yo no debería ser bueno para nadie, ¿no? Uno más igual que yo, no. Por suerte, gracias a Dios, no por suerte, Dios decidió que haya uno solo como yo. Personas diferentes, con necesidades diferentes, con experiencias de vida diferentes, con lugares de vida diferentes, con profesiones diferentes, con traumas, con miedos, con alegrías, con triunfos, con derrotas, carácter diferente de cada persona y situaciones espirituales sobre todo diferentes para cada una. Una situación espiritual que en algunos los pone lejos de Dios, en otros en comunión con Dios, en otros en el terrible lugar del valle de sombra y de muerte que habla el Salmo 23, algunos en compañía del buen pastor, otros sin él. Personas en situación espiritual dolorosa, como aquellos que han perdido familiares, como aquellos que han tenido fracasos, ya sea laborales, afectivos, monetarios, económicos. Y estas tres parábolas abarcan, si no todo el espectro, en algo nos toca a todos. Y vamos una por una a hablar de todas ellas, porque son parábolas de Jesús, el mismo Jesús, pero tocan cosas diferentes. Lucas 15, del 1 al 7, si quieren abrir sus Biblias, leemos: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El lugar donde Jesús relata esta parábola era un lugar donde él estaba compartiendo momentos con publicanos y pecadores. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, para los fariseos y para los escribas, era un escándalo que Jesús se mezclara con esta gente. Porque esta gente, ellos los consideraban pecadores, y a los pecadores les llamaban hombres de la tierra. Los publicanos eran una categoría especial que estaban excomulgados de la sinagoga, no podían, estaban casi al mismo nivel que las prostitutas para los fariseos y escribas. Los publicanos, ¿se acuerdan? Eran los recaudadores de impuestos, que se enriquecían subiendo los impuestos por sobre la tarifa que ellos tenían que rendir al Imperio Romano. Si tenían que rendir 5, ellos cobraban 15 y los 10 se lo guardaban. Y estafaban al pueblo y eran odiados por ellos. Y los pecadores eran todos aquellos que no cumplían con la ley de Moisés. Eran personas fuera de todo el sistema y odiados. Incluso permitir que sus hijas se casaran con uno de los pecadores era como, para ellos era como dejarla a merced de una fiera, de un tigre, de un león. Las reglas fariseas establecían: escuchen, a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero, ni acepte su testimonio, ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en el viaje.
Esos eran considerados los pecadores, los hombres de la tierra. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en la casa de un hombre de la tierra y menos invitarle a la suya. Tenía, hasta donde fuera posible, no podía tener trato con él. Era una cuestión deliberada en no tener contacto con ellos. Obviamente que por eso se escandalizaban. Y algún judío estricto, algunos de los judíos, de esos rígidos, estructurados, decían, no decían esto, no decían, hay alegría en el cielo cuando se arrepiente el pecador, sino hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Hasta ese punto eran detestados los pecadores, los hombres de la tierra. Era una cuestión casi sádica, no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. Bueno, entre estos pecadores y hombres de la tierra, Jesús habla, estando los fariseos por ahí cerca, y les habla a los publicanos y pecadores de esta parábola. En Judea no era como en La Pampa o como en la provincia de Buenos Aires, donde el pasto abundaba y podías ir por cualquier lado. Era escaso, era la meseta central de Judea, ya lo hemos visto en los viajes turísticos de Román. Era una meseta muy estrecha en relación a todo el terreno que había, donde había pocos pastos. Y había precipicios y barrancos y desierto. No había muros protectores y las ovejas iban sin rumbo por cualquier lado. Alguien describió, George Smith dice que cuando le encuentras en algún cerro en el que aúllan las hienas, refiriéndose a los pastores, ¿no? En el que aúllan las hienas insomne, sin dormir, con la vista acostumbrada a la lejanía, curtido por el tiempo, armado, apoyado en el cayado y siguiendo con la mirada a sus ovejas desparramadas, con cada una de ellas en el corazón, comprendes por qué el pastor de Judea saltó a la cabeza en la historia de su pueblo. ¿Por qué dio su nombre a los reyes y se convirtió en un símbolo de la providencia? ¿Por qué Cristo lo tomó como prototipo del sacrificio? El pastor era responsable de sus ovejas y muchos de los pastores no eran dueños de sus ovejas porque eran empleados, eran gente pobre, pero eran responsables por ellos. Y si uno se perdía, había que ir a buscarla. Y a veces 2 o 3 rebaños quedaban con un solo pastor o 2, mientras el tercero salía a buscarla por quién sabe dónde. Si se moría y la encontraba muerta, tenía que traer la muestra de que estaba muerta, o sea, traer su piel. Porque rendía cuentas sobre la vida de esa oveja. Los pastores eran expertos rastreadores. Y no era seguir las huellas en el barro, era en la roca y la encontraban. Entonces, vemos a este pastor que deja 99 ovejas. Y va a buscar la 100, la oveja 100. Y la busca, y la busca, y la busca hasta que la encuentra. Lleno de alegría, posiblemente la encontró, no como esta que vemos ahí, sino exhausta, hambrienta, desorientada. Por eso la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y vuelve y hace fiesta en el pueblo cuando trae la oveja perdida. Esa es la oveja 100, la que no da más. La que siempre estuvo o la que nunca estuvo. ¿Cómo es esto? En esto podemos ver 2 tipos de personas. Porque Jesús en el texto dice, ¿qué hombre vosotros teniendo 100 ovejas se pierde y va tras la que se perdió? Y dice, cuando la encuentra, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cómo? Si era su oveja, se está refiriendo a la iglesia. En este caso, puede referirse al pueblo el pueblo judío, a los pecadores, a los hombres de la tierra que se fueron, siendo del pueblo que no están en el redil.
haciendo una traslación a nuestra época, podemos decir, alguien que estaba en la iglesia y se apartó, y Jesús va a buscarlo con todo amor, y lo encuentra y lo reconviene, lo restaura. Pero también puede ser alguien que no era de ese rebaño, era de otro, porque dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y quizás se está refiriendo a ese, al que nunca estuvo en ese redil, y sin embargo merece estarlo, porque el buen pastor la fue a buscar. Y hay una escena que habla de gozo y alegría en los cielos, de fiesta, cuando un pecador se arrepiente o cuando alguien es restaurado en su corazón y vuelve al cuerpo de Cristo, o cuando alguien entra al cuerpo de Cristo por primera vez, cuando alguien es creado con un corazón de carne, con un corazón nuevo, cuando alguien es nueva criatura, hay fiesta en el cielo. Los ángeles cortan la torta, apagan las velas, festejan, tocan las trompetas, el salterio y el arpa, festejando que esta oveja volvió al redil. Es una idea maravillosa el hecho de que Dios es más amable que los hombres. Dios tiene un amor que los hombres no tienen. Dios es amor. Los religiosos de ese tiempo excluían a los publicanos, a los pecadores, a los leprosos, a las prostitutas, que merecían más que la destrucción, según ellos. Pero Dios no. Los hombres pueden perder la esperanza, pero Dios no. Y vamos a la segunda. Esa es cortita. Lucas 15, del 8 al 10 dice, ¿o qué mujer, dice Jesús, le está diciendo, que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y repite nuevamente Jesús, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acá vemos 12, no hay 10, 12 modelos de dracmas de ese tiempo. Y acá hay dos cosas también, porque en ese tiempo este texto puede referirse a dos modelos de monedas, dos modelos de persona también. La del jornal diario, porque una dracma era quizás la comida de un día, una necesidad expresa. Y si no, puede referirse a la diadema de una mujer casada que estaba formada por 10 dracmas, 10 monedas, y perder una de ellas era como perder parte del anillo de matrimonio, era como el anillo de matrimonio. Y era muy fácil perder una moneda en esas casas, porque las casas no tenían luz como tenemos nosotros, tenían una sola ventana, no era muy grande la ventana, el suelo era tierra cubierta de paja o cañas. Es cierto eso de que buscar una aguja en el pajar era como buscar la moneda perdida en la casa de un judío. Y se puso a barrer la mujer, no tenía aspiradora, expresando una necesidad de encontrar esa moneda, ya sea porque tenía que comer su familia, y eso le trastocaba su vida de ese día, y quizás de la semana, no sabemos. O su corazón latía con tristeza y angustia porque cuando le contara a su marido que había perdido el anillo, iba a haber tristeza en ella. No iba a ser divorciada ni repudiada, pero era una frustración. Y de pronto, en ese barrer, ve la moneda y se vuelve loca. Y cuenta a sus amigas, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Una moneda que se pierde
porque se perdió, no tuvo la intención de perderse, era un objeto. Vemos una oveja que por boba, por estúpida, por desorientada, por mirar para otro lado se fue. Esta moneda que se pierde porque se cae. Y vamos a ver la tercera. Lucas 15, 11 al 32, es un poco más larga, pero acompáñenme con la lectura. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, en el versículo 11, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dicen que esta es la historia breve más maravillosa del mundo. Un padre no podía dar los bienes como quería. La ley decía que al hijo mayor, el primogénito, le correspondían 2/3 de todo lo que tenía. Y al hijo menor o los hijos menores, el otro tercio. A veces, en vida, se repartía la herencia. Especialmente si el padre era el empresario, quería dejar la empresa, repartía ya los bienes y queda tranquilo. Pero acá hay dureza. Acá hay una dureza de corazón del hijo menor que le dice, padre, dale, dame lo que me corresponde de todo lo que tienes. Egoísmo, orgullo, dureza, avaricia. Como si dijera, lo mío va a ser mío de todas maneras cuando te mueras, así que ¿por qué no me lo das antes? El padre le podía haber hablado y tratado de convencer, pero no dijo nada. A veces con los hijos hay que ver que aprendan por su lomo, por su cuero, como dicen acá. Tendría que ser por las malas el aprendizaje en este caso. Accedió a su petición, juntó las cosas el muchacho y se fue. Y Jesús lo nombra como cuidando cerdos, que era por favor, Elena, que no rayen la pantalla, por favor. Como cuidando cerdos, que era la peor profesión, era una profesión odiada por todos. Hay un dicho, maldito el que cría cerdos entre los judíos. Era un animal inmundo. Entonces, en ese momento, después que describe la degradación moral de este hombre, que se gastó todo en fiestas, en lo que sea,
y ni siquiera podía comer el alimento de los chanchos porque no le convidaban, los chanchos se lo comían y los patrones no le daban, hace el mejor elogio a la dignidad humana o a la persona, y dice, y volviendo en sí. Y acá está claro que Jesús no creía en la total depravación de la persona, no creía en que alguien no puede volver de donde está. Siempre hay una posibilidad de mirar hacia arriba. Pero sabemos que el hombre, usted, yo, no somos lo mismo mientras no volvamos a Dios. Así que decidió que tenía que volver. Tenía que volver y de alguna forma, y se arrepintió y le dolió. Y se planteó un speech, un texto para decirle al Padre, para decirle que lo sentía. Evidentemente, no le dejó decir el Padre lo que tenía que decir. Y fíjense, lo hizo vestir, y ese vestir representa que le da el lugar que corresponde, el honor. Le hizo poner un anillo en su dedo, y ese anillo significa autoridad, porque con ese anillo podía sellar las cartas, y era el anillo con el símbolo del Padre. Y le hizo poner zapatos. El hijo pide ser como uno de los jornaleros, ni siquiera como esclavo. Jornaleros, contratados, que me puedas echar cuando quieras. Él quiere entrar por atrás, por la más baja, el más bajo nivel, pero quería ser recibido por el Padre. Pero sin embargo, le pone zapatos, porque los esclavos en esa época iban descalzos. Lo pone en el lugar que corresponde el Padre. Por eso esta parábola no debería llamarse la del hijo pródigo, sino la del padre y sus dos hijos, el hijo perdido, que muestra la forma de perdón del padre, el hijo mayor, la hipocresía y el amor del padre. Esta parábola debería llamarse la parábola del padre amante, porque muestra el perdón del padre, pero también el amor del padre con el hijo mayor. Nos dice un montón sobre el perdón de Dios. El padre estaba esperando porque lo vio de lejos y no le echó nada en cara. Dios no nos echa en cara cuando le pedimos perdón. Ahora venís a pedir perdón después que te fuiste allá, que te gastaste la plata, que te gastaste tu vida. Ahora con 70 años venís con un cáncer. Si no, ¿qué no tendría que haber dicho Jesús al ladrón de la cruz? Ahora venía a pedir perdón. Después que hablé por 3 años y vos estabas por ahí asaltando gente, o matando a alguien, o robando, o mintiendo. Sin embargo, Jesús en esa última instancia lo perdonó a su compañero de sufrimiento ahí en la otra cruz. Y así es el Padre este. Nunca le echó en cara. Pero no es el final de la historia. Acá aparece el hermano mayor. Y evidentemente el hermano mayor estaba hace rato sirviéndole al padre en la organización de las cosas del padre. Pero evidentemente también lo había tomado como una obligación y no como una tarea familiar. Para él era la obligación, era como que estaba pagando por la herencia. Era como que estaba obligado por las circunstancias, no le quedaba otra. Porque dice, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Ya estaba mintiendo, algo habrá desobedecido. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le dice, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué tenés que pedirme? No tenés que pedirme nada, tenés que usar. Y encima, de tan resentido, dice, tu hijo, no dice mi hermano. ¿Se acuerdan cuando Adán dice, la mujer que tú me diste, le acusa a Dios, le echa la culpa a Dios de que la mujer le dio de comer? Vivimos
en un permanente lavado de manos, ¿no? Y además dice, gastó su dinero con prostitutas. No dijo nada el hermano de lo que había hecho, pero capaz que una de esas, el hermano menor cometió los pecados que a él le hubiera gustado cometer. No sabemos. Pero la verdad más sorprendente en esta parábola, es el amor de Dios, el amor del Padre. Y vemos en estas tres parábolas los tipos de perdidos. La oveja se perdió porque era un animal estúpido y no pensaba. La moneda se perdió sin que fuera su culpa. El hijo se perdió por decisión propia y a sabiendas. ¿Cuál de esos tres nos representa? ¿O cuál de esos cuatro, si consideramos la oveja como las dos personas, la que era parte de la iglesia y se apartó, y como la que era una persona que no conoció a Cristo y de pronto fue encontrado por el buen pastor? ¿Cuál de esas personas, con cuál de esas personas nos identificamos? A veces cometemos errores y no nos damos cuenta. A veces, sabiendo lo que hacemos, lo volvemos a hacer. Y a veces hacemos las cosas sin pensar. Yo creo que somos una parte de cada una de las cosas. Y para todas esas cosas tenemos enseñanzas. Las dos primeras parábolas nos hablan de un Dios que busca. Y esta tercera parábola de un amor que recibe. Un amor que espera. Y espera siempre de ese Dios que está ahí esperándonos. Las parábolas, un Dios que busca. La tercera parábola, un amor que recibe. ¿Qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve Dios en nosotros? Para que Él nos esconda, para que nos busque. Porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El buen pastor nos viene a buscar. Esta mujer buscó hasta encontrar su moneda. El Padre está esperando que volvamos en sí, que volvamos en nosotros, que cambiemos de actitud, que cambiemos de dirección. Porque Él nos está buscando, nos quiere salvar. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? ¿Tenés problemas? ¿Tenés dudas? ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Seguir balando por ahí, buscando los pastos por tu cuenta, exponiéndote a que el león rugiente que anda dando vueltas te devore? ¿Llenarte de polvo en algún rincón de alguna casa y no ser útil ni para el alimento de otra persona, ni para los afectos de otra persona? ¿Revolcarte entre los chanchos y comer cualquier cosa con tal de no sacrificar el orgullo y la pedantería y el egoísmo y la vanidad, y atreverte a admitir que lo que estás haciendo no lo debes seguir haciendo y no podés más con tu vida y seguir ahí? ¿O escuchar la voz del pastor, balar y dejar que te agarre y te ponga en sus hombros? Dejar que Él te encuentre y te limpie y te use para que des alimento a otros, para que encuentres en el corazón de otros, o que hagas encontrar o provoques en otros cambios para que sus corazones latan al mismo ritmo que el tuyo en el cuerpo de Cristo.
o volver en ti mismo, emprender el camino de regreso y encontrarte con el Padre que está esperándote con los brazos abiertos y no te va a reclamar nada. Es hora de considerar hoy. Sabemos que hay personas que han muerto, que mueren todos los días. Cada segundo muere una persona. Pero hay más de 109.000 muertos en este año y medio que han muerto por una enfermedad terrible, silenciosa, invisible, y que cuando aparece es quizá ya tarde. No tengas que esperar esos 5 o 10 minutos enfermo en que te dicen te vamos a intubar y no sabes si vas a volver a la vida. No esperes a nada. Hoy, en este momento, es el momento de volver tu vista al crucificado, al que dio su vida por vos, al que te vino a buscar y a salvar, porque nos habíamos perdido. Pedile a Dios, pedile a Cristo que entre en tu vida. Pedile a Él que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne que sienta, que lata, que recibe el amor de Dios. Pedile a Él que te convierta en nueva criatura, para que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Díselo, Él no te va a reclamar, no te va a refregar. Y el perdón debe ser total, porque ese perdón implica el olvido y la nunca más considerar lo que hiciste antes. En el fondo del mar, en el fondo del universo, sepultas los pecados de cada uno cuando uno le pide perdón. Vamos a orar y con esto terminamos y espero que puedas entender y aceptar a ese Hijo del Hombre. Padre nuestro, te damos gracias porque como ovejas nos perdimos y hemos sido rescatados por el buen pastor. Porque como monedas rodamos por ahí arrumbadas en algún rincón y nos llenamos de telarañas, polvo, mugre. Y un día nos encontraste y nos diste utilidad. Nos diste un uso correcto para lo cual estábamos destinados. Te damos gracias porque nos esperas, Padre. Nos amas, nos perdonas, no nos reprochas. Nos vuelves al lugar que teníamos que tener y que lo habíamos perdido. Y Señor, si no es así para algunos, te pido que esas personas puedan hacer esta oración y pedirte perdón por sus pecados y pedir que entres en su corazón y los salves y les des vida eterna. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque te conocemos un poco más cada día y te amamos más cada día, tratando de llegar a la medida del amor que tú nos das. Gracias, Señor. Te damos todo esto, gracias, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.